experiencia mía, que le he llamado la herencia de un archivo, y que obviamente empieza con una historia. Por favor, quisiera que apaguen la luz. Bueno, vamos a tener un ambiente. Está bien. Bueno, entonces, para los de alguna manera que entienden o que conocen la obra de Martín Chambi, saben que él nació en 1891, el 5 de noviembre, en un remoto, digamos, pueblo, paraje del norte de la ciudad de Puno, el departamento de Puno, llamado Coasa, que es un distrito de la provincia de Carabaya, como dije, en 1891. En este lugar nació Martín Chambi. Estas son fotografías que él mismo hizo cuando regresó en el año 1928 y en 1941. Pero, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el primer encuentro que Martín Chambi tiene con la fotografía? ¿Qué es lo que le lleva a inspirarse en esta nueva manifestación de esa época? Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Es su padre, o sea, mi bisabuelo, don Félix Chambi, que trabajaba, que era minero en un establecimiento que explotaba el oro en la provincia de Carabaya. Esta es una foto que nos ha proporcionado Bruce Graham y que está cercana a 1900, y es la Santo Domingo Mining Company, donde Martín Chambi descubre a un fotógrafo que hacía un registro de la mina, del trabajo de los mineros, y encargado por los dueños, por supuesto, donde ve por primera vez una cámara y donde comprueba esta magia para él, que era una fotografía que salía de un cuarto oscuro. Entonces le pide a su padre para que lo lleve, obviamente, a Arequipa, a la tierra de Verónica, de Juan y Bedón, que están por acá, en 1908, y llega a la ciudad de Arequipa, al estudio de Max T. Vargas. Andrés Garay se ha explicado bastante sobre el origen de este fotógrafo y la importancia que tuvo en la enseñanza del manejo de la cámara, de la técnica de la fotografía, del oficio de la fotografía a don Martín Chambi desde 1908 hasta 1917. Entonces, esa amistad, esa simpatía, esa empatía también que logró con su maestro Max T. Vargas, logra pues que el joven Martín Chambi aprendía muy rápido el oficio, y luego vamos a comprobar que a lo largo del tiempo y de su obra llegó a donde ha llegado hasta ahora. Estos son recuerdos que tenemos en el archivo de fotografías originales de don Max T. Vargas, que le obsequiaba a mi abuelo, y algunas veces, como refería mi tía Julia, le confiaba el manejo y la administración de su propio estudio en la calle Mercaderes. Aquí un recuerdo muy especial, proporcionado y obsequiado por Andrés Garay en sus viajes continuos a Arequipa y sus investigaciones en los anticuarios y las casas de arequipeños. Nos obsequió este artefacto que obviamente mi abuelo manipuló y manejó en esos años de aprendizaje. Como dijo muy bien Andrés, Max T. Vargas tenía dos estudios fotográficos en Arequipa y en La Paz durante toda su vida. Este es el camino pues, que empieza Martín Chambi en el aprendizaje de la fotografía, y como también ya lo dijo Andrés, voy a hacer muy rápido esto. En 1917 obtiene este diploma, ¿no?, del Centro Artístico de Arequipa, ese lugar tan importante para la vida artística de Arequipa y de la fotografía en particular en esos años. Pero, ¿qué es lo que le lleva a Martín Chambi? Es un pensamiento mío, una interpretación mía, a pesar que también mi tío Manuel Chambi ya escribió algo. ¿Por qué fue al Cusco? ¿Por qué decidió, una vez que había culminado su aprendizaje de la fotografía en Arequipa, por qué decide ir al Cusco? Yo asumo de que, viendo estas fotografías de la época de 1900 o mucho antes, que vamos a ver otra pequeña colección, yo creo que Martín Chambi, al ver estas fotografías, al ver este entorno maravilloso del Cusco, y al ver sobre todo a los personajes, a los indígenas, a los nativos de esta ciudad, es porque se interesa en ir al Cusco, porque Martín Chambi, como recordaremos, es un indígena, un nativo. Entonces, en Arequipa no había nativos, no había indígenas, o había muy pocos. Entonces, Martín Chambi quiere hacer su trabajo
me imagino, personal, viendo a estos personajes, viendo estas calles, viendo estos parajes de la ciudad de Cusco, donde el hombre andino, el indio, está en primer lugar. Entonces Martín Chami sale de Arequipa en 1917, hace una pequeña estación en Sicuani, una ciudad, un pueblo muy próspero en esa época por el tema de la lana y la industrialización de los textiles, ¿no? Y llega al Cusco en 1920 y pone su primer establecimiento fotográfico en la calle Santa Teresa. Aquí ya él está ubicado, digamos, en la ciudad, tiene 2 hijos, se casó con Andresito también, doña Manuela López Liza, mi abuela, y tuvo 6 hijos, 2 de los cuales arequipeños, mi madre arequipeña, mi tío Víctor arequipeños. Entonces, ya en 1926, ya está, digamos, muy bien ubicado, muy bien posicionado en la ciudad de Cusco, donde obtiene este carnet de ocupación, que está fechado en 1926, como fotógrafo. Martín Chami tiene una preocupación, como todo ser humano, y con ya un trabajo empezado en la ciudad de Cusco, y muy consistente, por cierto, tiene la preocupación de qué hacer con su trabajo, qué hacer con su archivo, qué hacer con su acervo, ¿no? Que a lo largo de los primeros años y luego de los últimos también se va acrecentando no solo en cantidad, sino en calidad. Entonces, la preocupación de él era cómo dejo, cómo lego a la familia, por supuesto, estas cantidades aproximadas en sus formatos que él tenía, tanto en placas de vidrio como en negativos. Aproximadamente 30.000 imágenes, aparte de 268 fotografías originales que están registradas en el archivo en la actualidad, ¿no? ¿Qué hacer con ellas? Entonces, era su familia, los 6 hijos, a quién dejarle, cómo dejarles, ¿no? Pero en ese trajín, digamos, en la educación de sus hijos, en el vaivén de la vida que pasaba para su familia, sus hijos van estudiando, van saliendo, digamos, del entorno familiar, ya obviamente crecidos y profesionales, ¿no? Y es su hija Julia, su única hija fotógrafa, la hija que nunca se casó, la hija que fue soltera, la hija que acompañó a Martín Chami durante toda su vida. Digo la primera hija fotógrafa porque acá mi primo me está mirando, porque es la única hija, hablemos de género, ¿no? Entonces ya después vamos a hablar de la demás familia. Pero la hija Julia es la que se encarga, la que le hace el soporte al papá, ¿no? De cuando él empieza a viajar, cuando empieza a visitar las comunidades, las fiestas. Julia se queda en el estudio trabajando y organizando su trabajo profesional. Entonces Julia es la que lleva el estudio, no tengo el puntero, pero ustedes ven acá el techo del tercer piso. ¿Tienes el puntero antes? Bueno, ven un techo, ahí está el estudio en la calle Marqués, en el tercer piso. Aquí otra toma del estudio, que está aquí, el techo del claro, pero se ve claramente. Aquí, este es el techo del estudio, el famoso estudio de la calle Marqués, donde él empezó a trabajar desde 1925 hasta los últimos años de su vida. Aquí está el estudio, trabajaba con luz natural y hacía los efectos de luz con este sistema de cortinas que tenía, ¿no? Y que obviamente también sus hijas, pues en este caso mi mamá, le ayudaba de alguna manera también a retocar las placas, a colaborar, ¿no? En realidad fue una empresa, digamos, familiar. Cuando los hijos podían, lo apoyaban a don Martín Chami en su trabajo. Aquí lo vemos retocando una placa, todo en su estudio y su establecimiento de la calle Marqués. Pero acá está Julia en los años 60, trabajando, como decía yo, haciéndole el soporte, llevando bajo su responsabilidad el establecimiento comercial llamado Estudio Fotográfico de la calle Marqués. Y obviamente también lo acompaña su padre hasta los últimos años de su vida, una de las fotos últimas que ya visitando el estudio de la calle Marqués, muy anciano mi abuelo. Muere en 1973
¿no? A los 82 años de edad. Y Julita, luego de la muerte, sigue trabajando, sigue valorando el trabajo y conservando sobre todo la obra de su mamá. Este es un juego de álbumes que están presentes y están a disposición en el estudio, en el archivo, ahora en el Cusco, donde Martín Chambi también tenía la preocupación de cómo dejar esos recuerdos, cómo dejar estos lindos y agradables recuerdos del paso de sus tantos amigos que lo visitaban desde los años 25, 30, 40, hasta antes del terremoto en la ciudad de Quito. Aquí tenemos una serie de recuerdos, una serie de visitas y de pasos de gente muy importante de la época, ¿no? Aquí está un Miguel Martínez Málaga, en fin, hay una serie de personajes que le dejan estos recuerdos. Pero también él se preocupa, aquí un dibujo de Francisco González Gamarra, un personaje muy importante en la historia social del Cusco. En esos álbumes también él recogía lo que él hacía, sus exposiciones, las publicaciones que sobre él hacían los diversos medios de comunicación de la época. Él los guardaba con mucho recelo, que los tenemos hasta la fecha en álbumes originales. Y no solo la obra de él, sino también el paso, por ejemplo, de sus amigos, los hermanos Vargas, Carlos y Manuel, en una visita a Arequipa de él, y luego notas y noticias anecdóticas y de recuerdo familiar, por ejemplo, como el matrimonio de sus hijos o la primera comunión de su nieta Perusca, están aquí registrados en este álbum familiar de recortes periodísticos. También en esa época, Martín Chambi, y eso es lo que quiero destacar.